Bueno, muy buenas noches. Bienvenido hoy a esta conferencia, la primera de este año 2024. Un saludo a todas las personas que nos acompañan desde la virtualidad, por estar pendientes siempre de nuestros eventos. Bueno, y hoy tenemos una conferencia con un tema muy importante, que son los humedales esenciales para la vida. Todos sabemos que son humedales, pero no sabemos cómo conservarlos, cómo se está el comportamiento del ser humano con estos humedales, porque hay estadísticas que dicen que lo están dañando. Y para eso tenemos hoy como conferencista invitado al doctor Antonio Ayala Viloria. Doctor, bienvenido, gracias por aceptar la invitación de Cajamat. Muy buenas noches a los presentes y a las personas que se conectan a esta hora. Muchas gracias a ustedes, a Cajamac, por aceptar esta propuesta de venir a compartir aquí con ustedes temas de índole ambiental. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Humedales, pues surge esta propuesta, no pasar por alto este tipo de conmemoraciones y fechas ambientales importantes. De allí parte la propuesta de hablar un poco acerca de los tópicos generales que abarcan los temas relativos a los humedales. En la medida en que pues recientemente se publicó la Política Nacional de Humedales en el año 2022 y que está en un proceso de consolidación, de participación, de reuniones a nivel institucional, a nivel de las comunidades en todo el país. Bueno, antes de continuar, vamos a hablar un poco sobre nuestro conferencista. El doctor Antonio Ayala es biólogo de la Universidad Magdalena con una experiencia de 20 años. Ha estado vinculado a diferentes instituciones del sector público y privado, desempeñándose como docente universitario, investigador y consultor. Actualmente es estudiante de grado de la maestría en Ecología y Biodiversidad de la Universidad Magdalena. Bueno, doctor, bienvenido de nuevo y bueno, puede seguir adelante con esta gran conferencia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la conferencia que hemos preparado para compartir con ustedes se titula Humedales Esenciales para la Vida. Pensando un poco en las actividades que realizan acá en Cajamac, en esta caja de compensación, nos remitimos un poco a la historia, ¿no? Si quisiéramos hacer la historiografía
de la presencia de humedales en la región de Santa Marta, nos remitimos a la existencia del brazo del río Manzanares. La historia nos cuenta que hace algunos años el río Manzanares se bifurcaba en algún punto de la actual Avenida del Río y corría paralelo a la actual calle 22, hacía un cruce en la actual carrera segunda y se formaba una gran laguna, una gran charca temporal en lo que hoy conocemos como el Parque de los Novios o Plaza de la Carnicería. Algún gobernador del siglo XIX, en un proceso de desecación de los humedales que existían en la ciudad, lo mandó a desecar al considerarlo pues lugares inhóspitos, lugares que iban en contra del, en ese momento se consideraba desarrollo de la ciudad. También la historia nos remite a las salinas, ubicadas estas en el norte de la ciudad, en lo que hoy es el barrio Pescaíto. Allí existían muchas charcas temporales y se producía una sal que según los historiadores era de una altísima calidad y por orden de algún gobernador también esa sal era repartida entre los habitantes de Santa Marta de la época. Los predios eran de propiedad privada. Posteriormente hubo un acuerdo entre los propietarios de esas tierras y fueron cedidos a la región de Santa Marta o al gobierno de Santa Marta para que se produjera ahí el desarrollo de- del barrio que hoy conocemos como Pescaíto. Entonces, la historia nos señala esos dos icónicos humedales que existieron en la ciudad de Santa Marta. Sin embargo, existen otros, algunos permanentes, otros en proceso de desecación, otros alterados grandemente. Entre esos tenemos lo que hoy conocemos como el Parque del Agua. Es considerado, pues, a partir de la conceptualización de humedales, un humedal que proviene de un origen natural, sin embargo es un humedal que ha tenido mano, no ha sido artificial. También tenemos el lago de la Universidad del Magdalena, que es un lago artificial. Tenemos el lago de Teyuna. Tenemos todo el complejo de charcas temporales que se forman en Pozos Colorados. Eh, Tenemos el sitio conocido como la Poza de Bastidas. Todos estos lugares en algún momento fueron caracterizados a través de una iniciativa de las autoridades ambientales y la Universidad del Magdalena. Aunque tengan algún grado de deterioro, aunque tengan algún grado de degradación en algún momento, por decirlo así, siempre van a presentar unos beneficios, ¿no? Unos atributos, lo que en ecología se denomina servicios ecosistémicos, ¿no? O independientemente del tamaño, independientemente de la forma, independientemente si están cerca al mar o están más asociados al agua dulce, todos los humedales en términos generales tienen unas condiciones y unas características dadas para el beneficio de las comunidades humanas. Mucho se habla de humedales, mucho se habla de humedales, encontramos en la literatura, en la prensa, a través de redes sociales, pero bueno, hagamos una revisión de lo que es el concepto humedales. Humedales se han considerado como los entornos más productivos del mundo y se nos viene a la mente los manglares, ¿no? Son unos ecosistemas altamente productivos, soportan las pesquerías, se convierten en salacunas de muchos organismos que tienen una incidencia en la producción pesquera. Son cunas de diversidad biológica. Cualquier cantidad de formas de vida están allí presentes en los arrecifes de coral, en los pastos, en las fanerógamas marinas, en las charcas temporales, en las lagunas costeras. Se han constituido a través de la historia en fuentes de agua, ¿no? Todas las civilizaciones siempre se han desarrollado cerca del agua y esas aguas pues están representadas en estos ecosistemas que hoy llamamos humedales. Otros autores los han definido como zonas de transición entre los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos de baja profundidad.
Se caracterizan porque se encuentran en planos inundables cercanos a cuerpos de agua, ya sean ríos o sean lagos. De todas formas, en los humedales, el agua es el factor principal. El agua es el que controla el medio y la vida vegetal y la vida animal. Controla la presencia, controla la abundancia de estos organismos vegetales y animales y cómo se distribuyen dentro del humedal. El factor fundamental siempre va a ser el agua. Otros dicen que los humedales se dan donde la capa freática se halla en la superficie terrestre o cerca de ella, o donde el agua está cubierta por aguas poco profundas. Revisando el concepto de la Academia Española, dice terreno de aguas superficiales o de poca profundidad, un concepto bastante amplio. Sin embargo, dentro del mundo académico y dentro del mundo de la gestión, ¿no?, de las autoridades ambientales, nos basamos en el concepto de Ramsar. Ramsar es un acuerdo intergubernamental, ¿no?, entre países con el objetivo de proteger, con el objetivo de usar racionalmente estos ambientes naturales. Y esa convención Ramsar da un concepto bastante amplio de lo que son los humedales. Entonces habla de extensiones de marismas, aquí me voy a permitir leer para desglosar un poco de qué se tratan. Extensiones de marismas, pantanos y turberas, superficies cubiertas de agua, sean estas de origen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas. Incluye las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda 6 metros. Es una definición bastante amplia, un poco compleja para el lector desprevenido, pero veamos. Las marismas son aquellas formaciones que se dan al final de los ríos, muy cerca de las costas, muy cerca de los ambientes marinos. Las turberas son humedales donde el factor primordial es la descomposición de la materia orgánica. Son superficies cubiertas de agua que no siempre pueden estar cubiertas de agua. Esto tiene que ver un poco con las épocas climáticas, es decir, pueden ser permanentes o no permanentes. Pueden ser de origen natural, como la Ciénaga Grande de Santa Marta, ¿m?, pero también pueden ser artificiales, como el lago de la Universidad. Pueden estar estancadas o pueden ser corrientes, como los ríos. Pueden ser dulces, los que están asociados a los ríos. Pueden ser saladas o de condiciones estuarinas, las que están asociados a los ambientes de la línea costera. Y también el concepto incluye aquellas formaciones de agua cuya profundidad en marea baja no excede los 6 metros, los 6 metros. El concepto incluye íntegramente lo que son los ríos, es decir, todos los ríos son humedales, todos los lagos son humedales. Es decir, el río Manzanares es un humedal, sin importar la profundidad del río Gaira, es un humedal. Los ambientes de ecosistemas marinos, marino-costeros, presentes en el Parque Tayrona, como los arrecifes de coral, los pastos marinos, los manglares, son humedales. Entonces entendemos el concepto de una forma muy amplia. Incluso aquellos que aparentemente no son humedales, dada una serie de condiciones ambientales, forman cuerpo de agua y hay todas unas dinámicas ecológicas que lo hacen un humedal y por ende la prestación de servicios ecosistémicos. A partir de Ramsar se conocen 5 tipos de humedales principales. Humedales marinos, los humedales estuarinos, los humedales lacustres, ribereños y palustres. Los marinos representan los humedales costeros, lagunas costeras, como la Ciénaga Grande de Santa Marta. Los promontorios rocosos, los arrecifes de coral, están dentro de los marinos. Dentro de los estuarinos encontramos los deltas. Hay deltas famosos a nivel mundial. Uno de esos es el delta del río Amazonas, el delta del río Magdalena, ¿no?, del cual hace parte la Ciénaga Grande de Santa Marta. Los marismas de marea y los manglares están allí dentro de esta clasificación de tipos de humedales. Los humedales lacustres
son los que están asociados a lagos a diferente altura. También estos humedales pueden ser ribereños, aquellos que están cerca de ríos, cerca de arroyos, cerca de quebradas. Es decir, la quebrada Tamacá es un humedal. Lo que llamamos madreviejas se constituyen en humedales. Aquellos cuerpos de agua que históricamente en algún momento hicieron parte del río y que por algún factor de sequía se desconectaron, pero quedaron con unas condiciones de humedad, también entra dentro del concepto humedales. Entonces vemos que es bastante amplio, ¿no? Y los palustres involucran las ciénegas, los pantanos y las marismas. También la conceptualización incluye lo que son los humedales artificiales. Vemos aquí pues la panorámica del lago de la Universidad de Magdalena, que es artificial. Sin embargo, provee una serie de beneficios muy importantes como esa belleza escénica, esa belleza contemplativa, favorece la espiritualidad, la tranquilidad para toda la comunidad académica. Las zonas inundadas, las zonas de cultivo donde se realizan este tipo de actividades en el Tolima, en la Orinoquía, favorecen la presencia de muchos organismos, entre estos las aves, que son pues icónicos en todos estos humedales. La alta riqueza de biodiversidad presentes en las zonas inundadas donde hay cultivos de arroz. Un estanque para el cultivo de peces, es decir, un estanque piscícola, un estanque, una camaronera también está dentro del concepto de humedales. Las salinas, como lo que al inicio hablaba de la salina presente en el barrio norte, ¿no? En el Pescadito, también entre esas las salinas de Manaure. Recordemos que también en la zona de Pozos Colorados también quedaban una de las salinas más importantes del país. Allí también se formaban unas salinas muy importantes. Y siguiendo con tipología de humedales, decíamos que las turberas son ambientes con una gruesa capa de suelo, está compuesta de material vegetal muerto, ahí predominan los procesos de descomposición, hay una alta riqueza de nutrientes que circundan y alimentan los ambientes vecinos. Los deltas que forman estos abanicos amplios, altamente irrigados, están en la parte final de los cursos de agua, generalmente de agua dulce, y pueden fluir hacia el mar, hacia el lago o pueden fluir hacia otro río. Indiscutiblemente los manglares son ecosistemas, son ambientes, son humedales icónicos, marino-costeros, donde digamos que la especie arbórea principal es mangle, y dentro de estas especies arbóreas hay varias especies acá en nuestra zona, ¿no? También encontramos las ciénagas. Las ciénagas generalmente están asociadas a baja profundidad, tienen una serie de condiciones estuarinas o pueden tener condiciones de agua dulce, también albergan una gran biodiversidad. Hay unas especies icónicas asociadas a las ciénagas, estos son los famosos flamencos, ¿no? Flamencos rosados, que deben su color precisamente a lo que comen, a una gran cantidad de pequeños organismos llamados macroinvertebrados que tienen una serie de pigmentos que al ser eh, metabolizados producen esa coloración en las plumas de estos organismos. También encontramos los lagos glaciares. Estos lagos se encuentran en una depresión, una concavidad en el terreno y se originan por procesos erosivos y derretimiento de los glaciales. Esto tiene mucho que ver con cambio climático, deshielo, donde en algunos sitios se está dando la formación de muchas de estas charcas por procesos de derretimiento del hielo. También encontramos los humedales árticos. Tiene también un poco que ver con esto. Cuando se calienta el agua, produce aperturas en el hielo, corrientes descienden hacia los estratos inferiores y comienzan a formar corrientes, lagos, bahías. Incluso esta agua puede llegar a lo que se llama el permafrost. El permafrost es el líquido, perdón, el hielo que se ha solidificado durante algún tiempo y cuando se rompe este permafrost, pues tiene
consecuencias letales para este tipo de ambientes en el Ártico. Ya nos llegan imágenes pues, de todo lo que le pasa a los ositos estos polares cuando no encuentran su trozo de hielo y tienen que desplazarse cada vez más para llegar hasta la próxima placa de hielo, ¿no? Entonces es un poco los cambios que han sufrido este tipo de humedales, este tipo de ambientes y que pues plantea una serie de retos para la conservación y para el manejo de estos sitios. Es un poco difícil establecer el área total de los humedales a nivel mundial. Eh, Precisamente por toda esa complejidad en el concepto, precisamente porque muchas cosas son humedales, precisamente porque son permanentes, pueden ser no permanentes, eso dificulta pues la determinación de cuántas hectáreas puede haber de humedales en el mundo. Según la estimación del Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación del PNUMA, se establece que hay 570 millones de hectáreas, algo así como el 6% de la superficie terrestre es humedal. Sin embargo, algunos autores, como Mix Gosselin, en un libro de amplia difusión, publicado por Wetland 2007, opinan que esto puede oscilar entre el 4 y el 6% de la superficie de la Tierra, es decir, que entre el 4 y el 6% constituyen humedales. Sin embargo, otros análisis dicen que esta cifra puede estar entre 748 y 778 millones de hectáreas. Y otros plantean que esta cifra puede estar entre 999 y 4.462 millones de hectáreas de humedal. Pero de todo esto, bueno, ¿por qué son importantes, no? Se habla mucho de humedales, se habla mucho de la extensión, se habla que muchas cosas son humedales, pero ¿cuáles son los beneficios de los humedales o por qué son importantes? Resulta que los humedales son de los ecosistemas que tienen una alta productividad, entre esos los manglares, entre esos los arrecifes coralinos, los pastos marinos, se han convertido en cunas de la diversidad biológica. En este son los humedales los que llevan la bandera. Los humedales siempre se han constituido en fuentes de agua para muchas comunidades, ¿no? A través de la historia, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Sustento para altas concentraciones de especies de aves, mamíferos, reptiles, anfibios, peces, invertebrados. Por ejemplo, en nuestra Ciénaga Grande de Santa Marta, alberga un poco más del 10% de la población del cormorán neotropical. Eh, Se ha estimado que allí está una población representativa y que esa representatividad abarca más del 10% de la población de esa especie en relación a eso. De igual forma, otra especie importante para la ciénaga es el pato bataquete. También existe una población muy importante y es un poco muestra de que este tipo de ambientes albergan unas grandes concentraciones de individuos, de muchas especies, entre esas aves. También se constituyen los humedales en depósitos de material genético vegetal, y esto es importante para la industria de los cultivos, ¿no? El material genético presente en los cultivos de arroz, cultivos hortalizas y este tipo de actividades. Siguiendo porque son importantes los humedales, también realizan un control importante sobre las inundaciones. Los humedales ralentizan el flujo del agua cuando viene en las tormentas, en las inundaciones, ¿no? Lo vuelven más lento. Una parte es absorbida y otra parte es ralentizada por la presencia de toda esa cubierta vegetal. Eh, por lo cual se convierten en ambientes muy importantes para atenuar, para disminuir tormentas. Reposición de aguas subterráneas, existe toda una dinámica en los humedales de circulación de las aguas entre los sustratos inferiores y los substratos
superiores, aportan muchísimos sedimentos, nutrientes a los ecosistemas vecinos. De igual forma pasa con los manglares, de igual forma pasa con los corales, con los arrecifes de coral. En términos generales, los humedales son reservorios de biodiversidad. En otro orden de importancia, nos proveen alimentos, materias y medicinas, ¿no? Toda la riqueza pesquera, todos los recursos pesqueros de la Ciénaga Grande, representados principalmente en peces, en camarones, en jaivas, proviene de un humedal, ¿no? Los valores culturales, muchos de estos lagos tienen una importancia en términos de que se convierten o se consideran lugares sagrados para muchas culturas indígenas. Son importantes también para la recreación y el turismo en los últimos años. De aquí la fotografía aparece todo este tipo de construcciones blandas que se realizan sobre los humedales. Un claro ejemplo reciente, todas las obras que se están haciendo en la Ciénaga de Mallorquín, en el Atlántico, con estas infraestructuras para facilitar un poco el desplazamiento de los visitantes en los lugares. Por otro lado, intervienen en la mitigación y adaptación al cambio climático, con todo el tema de absorción de carbono, de retención de tsunamis, de retención de inundaciones. Entonces, los humedales tienen una importancia fundamental en todo lo que es las dinámicas naturales, las dinámicas ecológicas, las dinámicas limnológicas, y que el equilibrio de estos humedales pues, representa aportes a las comunidades biológicas para que se puedan desarrollar esas actividades sociales, esas actividades económicas y finalmente pues represente ese sustento para las personas. Sin embargo, todas estas bellezas, todas estas florituras están amenazadas, como siempre, por el mal manejo, ¿no? El mal manejo, no en sí las actividades que se realizan, sino en el cómo se realizan. Y tiene que ver en parte con la legislación, y tiene que ver en parte con metodologías, y tiene que ver en parte con esto. En la medida en que nos apropiemos del conocimiento, vamos a tener ese poder para poder reclamar cosas y poder gestionar cosas frente al desarrollo del país. Y esas amenazas nos dicen que la construcción de diques, la construcción de terraplenes, la construcción de carreteras, amenazas que cierren sobre los humedales. Ya la historia nos cuenta de lo que pasó con la Ciénaga Grande de Santa Marta, ¿no? La construcción de la carretera Barranquilla-Ciénaga en los años 60, la construcción de la carretera Palermo-Sitio Nuevo en los años 70, la mala gestión que se ha hecho en cuanto al aprovechamiento de la irrigación hídrica en la parte sur de la Ciénaga, todas estas fincas de la zona bananera, pues no se han establecido los controles adecuados y vierten sus aguas cargadas de agroquímicos, de contaminantes al espejo lagunar. Aquí hay presencia de un mal manejo de residuos sólidos, que es otra de las amenazas que ciernen sobre los humedales que tenemos aquí en el distrito de Santa Marta y casi todos en el Magdalena y en el país. Comunidades presentes, pero no existen los sistemas eficientes de saneamiento básico, de recogida de residuos sólidos y líquidos, y todo eso pues altera las condiciones ecológicas de los humedales. Y pues se toma la decisión de rellenar, para favorecer la ampliación de infraestructura, de crecimiento de las ciudades. Ya en la sabana de Bogotá también la historia nos dice que desapareció una especie de ave que era un zambullidor, precisamente porque se alimentaba de una especie de planta en particular, y esta planta desapareció con todo ese proceso de expansión de la ciudad de Bogotá, y se considera la única especie en Colombia
extinta, una especie de zambullidor de nombre Podiceps andinus. Estos son pues el escenario que queda cuando existe interrupción de los flujos de agua. La Ciénaga Grande de Santa Marta es un ecosistema estuarino, es un ecosistema en los cuales ese ambiente natural funciona ecológicamente cuando hay unos niveles de salinidad equilibrados, óptimos para que se dé el manglar y el manglar a su vez los demás recursos de los cuales nos proveemos. Cuando se dio la obstrucción de los caños, cuando se dio la obstrucción de la carretera, este fue un poco el escenario que nos encontramos, la muerte del manglar. Fueron cientos y cientos de hectáreas de manglar muerto. Este es un proceso que continúa, se ha invertido, se ha hecho mucha gestión, muchas instituciones han trabajado en el tema. Sin embargo, es un proceso que no para. Cada vez que por algún motivo hay un cierre de caños, se van presentando mortalidad y las repercusiones en los temas sociales y económicos. Esta fotografía es para mostrar un poco cómo la expansión de la frontera turística, por llamarlo así, cada vez va colonizando estos ambientes de lagunas costeras. Esto es lo que se viene presentando en la zona de Pozos Colorados, que actualmente está declarado como una zona importante ambientalmente. Es un parque natural declarado desde hace algunos años. Pues obviamente aquí hay una serie de dinámicas críticas, intereses económicos que marcan pues toda esta expansión de esa infraestructura turística y por lo tanto tiene sus influencias marcadas en las dinámicas del humedal. Estas situaciones pues no solamente ocurren en Santa Marta y en el país, ocurren en todo el mundo y precisamente en preocupación de eso, en preocupación de que muchos humedales se estaban desecando, otros desapareciendo, surge la Convención Ramsar. La Convención Ramsar sobre humedales. Este es un tratado intergubernamental cuya misión es la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, acciones regionales, nacionales, bajo el prisma de la cooperación internacional, como una contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo. Como antecedentes, tenemos que inicialmente se dieron una serie de reuniones por allá en 1962, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales, la que actualmente hoy es UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y la que actualmente hoy es Wetland International, se reúnen y plantean los primeros intenciones, los primeros argumentos para crear esa convención a nivel internacional. Actualmente hay más de 100 partes, es decir, más de 100 países le han dicho sí a la convención Ramsar. Y pues es todo un proceso, se realizan reuniones, actualizaciones, informes constantemente sobre el estado de los sitios Ramsar. Digamos que lo más llamativo, lo más es el listado de sitios de interés mundial, el listado de sitios Ramsar en todo el mundo. Pero ¿cómo se da la declaratoria de un sitio Ramsar? ¿De qué forma lo realizan? Pues hay una serie de criterios para la identificación de humedales de importancia internacional. Esos criterios están divididos en dos grupos. Unos que están relacionados con que aquellos sitios deben ser tipos de humedales representativos, raros o únicos. Y el grupo B de criterios dice que son sitios de importancia internacional para conservar la diversidad biológica. Entonces, el criterio 1 está asociado a eso, a que el sitio sea un sitio bien raro, único, predominante en la región, que sea importante en el contexto internacional. El criterio 2 al 4 tiene que ver
con los basados en especies y comunidades ecológicas. El criterio 2 establece que el humedal debe ser considerado de importancia internacional si sustenta especies vulnerables en peligro o en peligro crítico, es decir, aquellas especies amenazadas. El criterio 3 establece que el humedal debe ser considerado de importancia internacional si sustenta poblaciones de especies vegetales o animales importantes para mantener la diversidad biológica en una región biogeográfica determinada. Pues es un tema de escala. El criterio 4 establece que el humedal debe ser considerado de importancia internacional si sustenta especies vegetales y o animales cuando se encuentren en una etapa crítica de su ciclo biológico, es decir, una etapa larval, una etapa inicial del proceso, o ofrece un refugio donde prevalecen condiciones adversas. Luego, dentro de esos mismos criterios, del grupo B de criterios, están los que tienen que ver con las aves acuáticas. Y esto es lo que está relacionado con el sitio Ramsar, que es el sistema delta estuarino del río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta, o coloquialmente conocido como Ciénaga Grande de Santa Marta. Entonces, allí los criterios fueron si el humedal sustenta de manera regular una población de 20.000 o más aves acuáticas. ¿Sí? Entonces, como dije anteriormente, es un humedal que conserva una población muy importante de una especie importante para el funcionamiento del sistema ecológico como el cormoráneo tropical, pues bajo ese criterio se consideró para su designación como un sitio Ramsar, como un sitio importante a nivel internacional. De igual forma, el criterio 6 también establece que el humedal debe ser considerado de importancia internacional si sustenta de manera regular el 1% de los individuos de una población de una especie o subespecie de ave acuática. Estos dos, el criterio 5 y el criterio 6, son específicamente relativos a aves, basados en aves. Y el surgimiento de la convención proviene de allí, ¿no? Inicialmente era a partir del conocimiento de las aves en el entendido en que son los estudios más desarrollados en términos de humedales en ese momento, ¿no? Posteriormente, pues han surgido otra serie de criterios, han surgido combinaciones de criterios y otra serie de consideraciones en la medida en que avanza el conocimiento de los humedales. Otros criterios tienen que ver con los peces, ¿no? Establece que el criterio 7, un humedal debe ser considerado de importancia internacional si sustenta una proporción significativa de subespecies, especies o familias de peces autóctonos, etapas de un ciclo biológico o interacciones de especies. El criterio 8 establece si el humedal debe ser considerado de importancia internacional, si es una fuente de alimentación importante para peces o es una zona de desove, es una zona de desarrollo, de crecimiento o es una ruta migratoria para el caso de los peces. Y hay un criterio 9 que tiene que ver con otros taxones, ¿no? Dice que si el humedal debe ser considerado de importancia internacional si sustenta habitualmente el 1% de los individuos de una población de una especie o subespecie dependiente de los humedales, que sea una especie animal no aviaria diferente a las aves y que soporte una población del 1% de su población. De acuerdo. Aquí la especie Spatula discos, el pato barraquete, una especie también muy importante, en la cual en la Ciénaga Grande de Santa Marta hay una población bastante alta, importante, ha sido objeto de muchos estudios. Sin embargo, pues la preocupación primordial es que esas poblaciones de barraquete están disminuyendo, están declinando. Es una especie migratoria, viene de Norteamérica, y allí pues las instituciones, los investigadores lanzan las alertas de que cada vez están regresando menos individuos a su país y que hay que tomar medidas inmediatas para establecer controles en las poblaciones de esta especie. Humedales permanentes en Colombia, 5.200.523 hectáreas, humedales permanentes.
Humedales temporales, 20.929.131 hectáreas, para un total de 25.931.657 hectáreas. Área total de humedales en Colombia. Está marcado en azul, nos indica la presencia de estos humedales en Colombia. Aquí vemos el complejo lagunal Ciénaga Grande de Santa Marta, toda la parte entre el departamento de Bolívar, el departamento del Cesar, el complejo de Zapatosa, el complejo de Ayapel, en el sur, en la Orinoquía, también tenemos humedales importantes. Ahora veamos aquí los sitios Ramsar ya designados a nivel nacional. Son 12 en total. Veamos. Sistema del delta estuarino del río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta, ubicado acá en el norte, ¿no? 528.500 hectáreas. La laguna de Cocha, en el sur, en Nariño, 40.033 hectáreas. El delta del río Baudó y el río San Juan, 8.888 hectáreas en el Pacífico. La laguna del Otún, 115.803 hectáreas. El sistema lacustre de Chingaza, 4.050 hectáreas. El complejo de humedales de la estrella fluvial Inírida, 250.158 hectáreas. El complejo de humedales del río Cauca, asociados a la laguna de Sonso, 5.525 hectáreas. El complejo de humedales de Tarapoto, 45.463 hectáreas, esto acá en la Amazonía. El complejo cenagoso de Ayapel, 54.376 hectáreas, también en el Caribe colombiano. El complejo cenagoso de Zapatosa, 121.725 hectáreas. Este complejo cenagoso de Zapatosa está ubicado en 2 departamentos, en el departamento del Cesar, en su mayor porción, y en el departamento del Magdalena. En el departamento del Magdalena está específicamente en el municipio del Banco Magdalena. También tenemos el complejo de humedales de la cuenca del río Vita, que es uno de los más grandes, con 824.535 hectáreas. Este que está acá, esta mancha morada, es el más grande de los sitios Ramsar declarados hasta el momento. Y el complejo de humedales urbanos del distrito capital, con 607 hectáreas. Este comprende toda esa gama de humedales que están a las afueras de Bogotá, entre esos Tunjuelito, Torca y todos los demás. Es todo un conjunto de más de 10 humedales que ya están declarados como sitios Ramsar, sitios de interés internacional. Pues si hablamos de humedales, no podríamos pasar por alto hablar un poco de nuestro humedal Ramsar presente en nuestro departamento. Oficialmente como Ramsar se denomina el Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta. Magdalena pasa por aquí, divide el departamento del Magdalena, el departamento del Atlántico, también divide en la parte sur con el departamento de Bolívar, y antes de su desembocadura se abre un poco a la derecha y forma lo que es un delta, un abanico que forma una serie de canales, una serie de pequeñas ciénagas rodeadas de manglar, rodeadas de caños, y forma un cuerpo de agua principal que se ha denominado Ciénaga Grande de Santa Marta. Entonces, el sitio tiene 528.500 hectáreas. Ese sitio, pues, confluye en una serie de designaciones, una serie de consideraciones internacionales, de denominaciones y designaciones. Además de ser sitio Ramsar, también es reserva de biosfera. Miramos la línea verde, miramos todo el entorno de la línea verde, se solapa en parte con la declaratoria de sitio Ramsar, pero varía un poco, ¿no? El sitio, la reserva de biosfera tiene 400.000 hectáreas. Incluye acá en la parte norte la ciénaga de Mallorquín actualmente. Además de solaparse con la reserva de biosfera, también hay un par de áreas protegidas
del Sistema Nacional de Parques Nacionales. Una es la vía Parque Isla de Salamanca, por ahí pasamos cada vez que vamos a la ciudad de Barranquilla, comienza más o menos en el kilómetro 50, peaje de Tasajera, y termina allá paralelo al río, ¿no? 58.200 hectáreas. Y en la parte sur de la ciénaga encontramos otra área protegida. Se llama Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta. Entonces tenemos sitio Ramsar, tenemos reserva de biosfera, tenemos vía Parque Isla de Salamanca y tenemos Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta. Además de esas denominaciones, designaciones, este humedal como humedal de importancia internacional está dentro del convenio Ramsar en lo que se denomina el registro de Montreux, que encierra aquellos humedales que en el pasado, en el presente o el futuro corren el riesgo o han tenido modificaciones, cambios inminentes en sus características ecológicas. Entonces, digamos que es un sitio importante ambientalmente, social, económica, ya que el principal o el más considerado es de los servicios ecosistémicos es el suministro de recursos pesqueros. Hay en ese territorio 3.500 pescadores artesanales. En tiempos recientes se han extraído de ahí de 4.000 a 9.000 toneladas de pescado, moluscos, crustáceos. Sin embargo, en un pasado, cuando ese ambiente estaba en equilibrio, se llegó a extraer 11.000 toneladas por año. Es una riqueza inmesurable en biodiversidad, en recursos pesqueros, los que hay encerrados ahí en ese territorio del departamento del Magdalena y que pues le aporta ambientalmente a otros departamentos, a todo el contexto de la región Caribe y al mundo en general a partir de todas estas designaciones. Otro sitio, Ramsar, importante, este fue declarado recientemente en el 2018, complejo cenagoso de La Zapatosa. Este está entre dos departamentos, en el Cesar y en el Magdalena. En el Cesar cubre los departamentos de Chimichagua, Iriguaná, Curumaní, Tamalameque, y en el departamento del Magdalena está en jurisdicción del municipio del Banco, el Banco Magdalena, con 121.725 hectáreas. Es un sitio muy importante, es una confluencia, es una zona húmeda de confluencia entre el río Cesar y el río Magdalena, con una gran connotación también en recursos pesqueros. La parte cultural también es muy importante y todos esos recursos pesqueros pues han sustentado las economías de toda esta población históricamente durante muchos años. Es uno de los sitios designados más recientemente. Pero ¿qué podemos hacer por los humedales? ¿Qué podemos hacer por los humedales? Ya hemos visto pues, todas las florituras que hemos hablado de los humedales, hemos hablado pues, de las amenazas, de todos esos procesos de degradación por falta de manejos inadecuados, por falta de políticas claras, pero no hemos hablado qué podemos hacer. En Colombia recientemente se expidió la Política Nacional de Humedales. Allí hay planteado una serie de directrices, una serie de orientaciones hacia qué podemos hacer por nuestros humedales. Entonces, establecen una serie de gruesos temáticos, por ejemplo, conservación y una serie de líneas estratégicas. Entonces, dentro de ese ítem conservación, la orientación de la Política Nacional de Humedales es a trabajar por la generación del conocimiento de un manejo integral de los humedales, es decir, en los diferentes aspectos social, cultural, económico y por supuesto la biodiversidad, ¿no? Trabajar por la preservación de especies, de comunidades y de hábitats en un contexto de integralidad. Avanzar en procesos de restauración de los humedales. Se ha trabajado en parte en restauración de manglares, rehabilitación de humedales degradados, con la apertura de caños,
con los procesos de descontaminación de caños por aguas hervidas, y que todo esto contribuya al uso racional de los humedales. En otro grueso, se busca un manejo integral de humedales a través de la planificación y el ordenamiento ambiental del territorio. Pues actualmente las directrices de país es el ordenamiento a partir del agua, ¿no? A partir de todas estas fuentes de agua, establecer la planificación, dónde van a quedar las zonas industriales, dónde van a quedar las zonas de producción agrícola, dónde van a quedar las zonas urbanísticas, pero bajo el prisma, bajo la prioridad de la presencia del agua, ¿no? Que es el principal soporte de todos los procesos sociales y económicos. Todo buscando un manejo integral de los humedales. A partir de la gobernanza, como línea estratégica, se tiene la participación y articulación interinstitucional e intersectorial, los sectores económicos, en pro de la conservación y el uso racional de los humedales. Se pretende trabajar en la apropiación social del conocimiento en torno a los humedales. Esto que estamos haciendo aquí hace parte de eso, que el conocimiento acerca de los humedales está en boca de muchas más personas, no solamente en boca de académicos, en boca de investigadores ni científicos, sino que cualquier persona en Colombia, un país mega diverso, un país con todas las connotaciones naturales que tiene, cualquier persona sepa definir qué es un humedal, identificar un humedal y los beneficios y la importancia que tienen los humedales, ¿no? También plantea cómo establecer una sostenibilidad financiera, la diversificación de recursos que se deben obtener, ya sea del nivel internacional, del nivel regional, del nivel local, y la distribución de esos recursos para la implementación de programas, proyectos de conservación y uso sostenible de los humedales. Otra línea estratégica es la integración de la información financiera para la toma de decisiones. Y finalmente, pues, con los presentes, abrir la posibilidad de que eso a partir de la política nacional, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer en el contexto local, ¿no? En el contexto doméstico, desde las actividades que realizamos cada uno de nosotros, en nuestra vida cotidiana, ¿qué podemos hacer por los humedales? Y ahí sí me gustaría un poco interactuar con ustedes. Por ejemplo, desde los docentes universitarios, de educación secundaria, de educación primaria, es crear este tipo de espacios de discusión, es promulgar o realizar, incentivar el buen uso de los residuos sólidos y líquidos a través de los planes, la difusión de estos temas, las campañas educativas, la educación ambiental en términos generales debe plantearse como eje central de todas las personas en términos generales para poder llegar a ese uso racional, a esa apropiación del conocimiento acerca de los humedales. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna inquietud, algún comentario, alguna pregunta. Las personas que están desde la virtualidad, si hay alguna pregunta. Bueno, mientras tanto, Antonio, una pregunta. Bueno, en Santa Marta todos pues, sabemos que es la Ciénaga Grande. Sin embargo, la mayoría no conocemos en el fondo de la Ciénaga porque siempre vemos es cuando pasamos de Ciénaga a Barranquilla y viceversa, ¿verdad? Vemos todos los manglares secos al pie de la carretera, pero no sabemos si de verdad las instituciones locales, nacionales, están haciendo algo por el beneficio de esta ciénaga grande, porque siempre se oye que la ciénaga la tienen descuidada, que la están dañando, pero en sí no sabemos exactamente qué se está haciendo en beneficio de la ciénaga grande de Santa Marta. Bueno, por las Ciénega siempre ha estado, digamos que en la palestra del quehacer ambiental en esta región del país. Entonces, en los años 80, 90, aquí llegó un proyecto internacional que se llamaba ProCiénega, con apoyo de Alemania, financiado por el BID. Y
fue los que hicieron pues las intervenciones en los caños, dijeron a través de estudios, diferentes tipos de estudios, dónde ubicar esos caños que permitieran la reconexión y el equilibrio hídrico entre el agua dulce y el agua salada. Y se ha avanzado mucho en eso, ¿no? A partir de allí eh, ha venido la apertura de otros caños y el monitoreo de cómo han evolucionado esas condiciones. Eh, Hay que decir que pues los factores de deterioro de la ciénaga son muchos, ¿no? No solamente ha sido el tema de carreteras, también ha sido el tema de agroquímicos provenientes de todas las zonas de cultivos en la Sierra Nevada y una parte, toda una serie de acciones irregulares, de acciones ilegales que han sucedido allí, han dado pues, para eh, que esas actuales condiciones en la ciénaga. Hay un proceso macro que es todo un proceso de sedimentación que ya viene del país como tal, de todos los departamentos de Colombia, que contribuye aún más a la problemática. Entonces, digamos que sí se ha hecho, pero hace falta como ese engranaje entre las instituciones, gobernación, INVEMAR, ministerio, corporación autónoma regional, universidades, para todos ir hacia un mismo lado, ¿no? Unos aportando en la investigación, otros aportando en la gestión, en la toma de decisiones, el trabajo que se realiza en las comunidades. Muchas veces se repiten y se repiten iniciativas sin tener en cuenta pues, que ya se hicieron. Entonces sí se debería organizar como un conducto regular, una ruta a seguir en cuanto a esto. Pero digamos que sí, sí se ha trabajado, sino que hay que decir que se está al frente de una gran complejidad, un problema bastante complejo. La Ciénaga abarca varios municipios y como te digo, son muchos los factores que amenazan este sitio Ransom. Ok, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta en el chat? Sí. Mayerly Hernández nos dice, con lo del fenómeno del niño, ¿cómo se puede hacer para mantener los humedales? Esa es la pregunta. Pues todo lo que tiene que ver con conservar y usar de manera racional los humedales. Son las medidas de mitigación y de adaptación. El fenómeno del niño es un factor de cambio. Es un factor de cambio que queda inmerso en todas estas dinámicas de cambio climático global. Entonces, todas las acciones que se hagan en pro de conservar humedales, de usarlos racionalmente, irían de alguna forma a tener una adaptación y mitigación en los humedales. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta desde la virtualidad? Aliano Tete dice, siendo que las aves, los peces y la vegetación se han estudiado ampliamente en los humedales, ¿cuáles considera que son los campos de investigación en torno a los humedales que más necesi- necesitaría estudiarse en la región? ¿Tiene en mente algún tipo de humedal diferente a lo complejo, al complejo lagunar CGSM que también amerite más estudios? Eh, sí, por supuesto. Hay muchos humedales que también admiten más estudios. Sin embargo, pues tener en cuenta la connotación de la importancia social y económica y todos los impactos que han habido en el humedal. Ahora con la designación de Zapatosa, pues seguramente el interés se va a volcar porque allí también hay una serie de elementos de importancia sociales, económicos y culturales que van a marcar una nueva tendencia hacia avanzar en el estudio de otro tipo de humedales. Hay que tener en cuenta que para plantear soluciones que favorezcan algún tipo de control, algún tipo de medida para la degradación de humedales, hay que tener en cuenta también cómo funcionan, ¿no? Conocerlos.
Sí se ha estudiado vegetación, se ha monitoreado, se ha estudiado los recursos pesqueros, se han monitoreado manglares, se está haciendo un seguimiento a aves. Sin embargo, la parte de interacciones, la parte de qué influye en qué, la ecología, las interacciones, las correlaciones, allí falta mucho por avanzar y pienso que eso puede dar otras líneas para el manejo y la conservación de estos humedales. Bueno, no habiendo más preguntas, le damos gracias a todas las personas que estuvieron compartiendo con nosotros este espacio, las personas que estuvieron desde la virtualidad. Un saludo muy especial y gracias por compartir con nosotros. Y Antonio, bueno, gracias por aceptar esta invitación, muy buena conferencia. La verdad que nos vamos satisfechos sobre este tema de los humedales. Ya tenemos una idea verdaderamente de cuál es el comportamiento de todas estas instituciones que quieren mejorar, pues, la conservación de los humedales y cuál es la importancia de ello. Así que muchas gracias, Muchas Antonio. gracias a ti, Omar.